poco de qué tan frecuente exista vida o haya vida en los planetas que tienen agua. Es decir, si uno de cada 10 planetas, uno de cada 100 planetas, uno de cada 1000 o de cada 10.000 planetas tienen agua, entonces eso va a determinar nuestros chances de poder encontrarnos con esa vida. Obviamente, si los chances son uno de cada 10, pues uno de los planetas que giran alrededor del TRAPPIST-1, estos nuevos planetas que han encontrado, pues muy seguramente tendrán vida. Si los chances son menores, entonces nos va a tomar muchísimos años más encontrarnos con esa vida. Con la información que tenemos ahora, ¿algún día podría ser viable que seres humanos habiten al menos uno de los planetas del TRAPPIST-1? With the information that we have right now, do you believe that maybe someday there could exist the possibility of human beings inhabiting one of the planets of the TRAPPIST-1 system? I don't want to say it's impossible, but it's extremely difficult. At the moment, it's not just a problem of technology, which is, I think, way beyond us to go so far into space. We have to realize 40 light years sounds small as a number 40, but in terms of, on a human scale, it's extremely, extremely far away. And beyond the technology, we do not know exactly what happens between two stars. So even if you have all the technology to go fast, we don't know if one can survive the trip. So although I don't want to say it's impossible, I think we won't see that anytime soon. Juan Pablo, él no quiere decirnos que es imposible, pero sí nos dice que lo ve demasiado difícil. El problema está en nuestra falta de avances tecnológicos. Mientras 40 años, digamos lo que suena 40 años puede sonar relativamente poco, en verdad son 40 años de luz y en escala humana eso es extremadamente lejos, simplemente es una distancia casi que inimaginable. También más allá de la tecnología, pues no sabemos muy bien si los seres humanos sobrevivirían un viaje de 40 años luz. Nadie lo ha hecho. Entonces simplemente es imposible para él saberlo. Pero a mí me gustaría saber entonces, un poco alineándome a la pregunta de Ana, con el telescopio que está siendo desarrollado para detectar vida y ver estos planetas más de cerca, si no los hemos podido ver, entonces ¿cómo los descubrieron? ¿Cómo supieron que estaban ahí? Professor, we understand that these telescopes, like the Weber telescopes, are being developed to take a look at these very, very far away planets, like the ones circling TRAPPIST-1. But we'd like to know then, if we don't have the technology to see that far away, then how do you know? How are you aware of the existence of these planets? Then, what signals did you receive? So the way we detect the planet and the way we will study the planet is as the planet passes in front of the star. It will hide part of the starlight, and that creates a shadow. How deep the shadow is tells us about the size of the planet. When the shadow happens tells us about the orbital period. Now, when the planet passes in front of the star, so that shadow it casts is called the transit, then some of the starlight shines through the atmosphere. And this is what we're looking at. We're looking at decrypting small signals within the shadow of a planet. And we have done that several times for planets like Jupiter orbiting stars like the Sun. So the techniques are all ready. We can now apply them to planets like the Earth orbiting a star like TRAPPIST-1. Uy, a ver si puedo traducir esto bien. La manera de detectar esto es estudiando la sombra que generan que generan estos planetas una vez pasan por enfrente de la luz de TRAPPIST-1, que es la estrella al centro de este sistema, digamos. Qué tan larga es la sombra, qué tan honda, les permite saber el tamaño del planeta, y también ellos pueden estudiar, digamos, las ondas de luz que mandan a través de la galaxia, esas sombras. Entonces ahí ellos más o menos descifran las sombras y es a través de esas sombras o esa falta de luz que se genera que ellos saben que existen estos planetas. Yo quiero, Mariana, preguntar un poco